Pues muchas gracias por la invitación. Para mí de verdad, me da mucho gusto poder compartir todos estos conocimientos con la otra parte del equipo que son ustedes, ¿no? Y que pocas veces tenemos la oportunidad de interactuar. Me parece que una de las áreas que más se ha beneficiado de todos los avances que hemos venido viendo a lo largo de la plática es radioterapia, ya que gracias a tratamientos menos agresivos, a cirugías mucho más conservadoras, obviamente los campos de tratamiento son mucho más pequeños a lo que habitualmente veíamos. Vamos a empezar, creo que ya estamos cortos de tiempo, trataré de no aburrirlos. Rápidamente sabemos que la base del tratamiento se fundamenta en 3 puntos, cirugía, quimioterapia y radioterapia, ¿no? Para lograr el objetivo principal, que uno es sanar al paciente o 2, el manejo de la calidad de vida de los pacientes. La radioterapia en general la vamos a utilizar en diferentes estados de la enfermedad, como puede ser un manejo radical, en donde solo utilicemos radioterapia, es decir, curar al paciente, sobre todo en aquellos pacientes con carcinomas de piel, de manera conjunta con la quimioterapia o con la cirugía o de manera paliativa, e incluso un nuevo terreno profiláctico. Gracias a estos grandes avances de inmunoterapia y de quimioterapia, ahora estamos viendo, por ejemplo, pacientes con cáncer de pulmón que llegan prácticamente sin evidencia de enfermedad y en quienes tenemos, de acuerdo a lo que sabemos, que ofrecer una profilaxis al sistema nervioso central por la alta incidencia de desarrollo de metástasis en estos pacientes. Rápidamente, no los voy a marear mucho con la historia, solamente recordarles que bueno, la radioterapia es un campo nuevo de la medicina que inició a finales del año de los 1800, en donde Röntgen descubre la radioactividad, Madame Curie descubre el radio. Esta es la primera radiografía de la que se tiene noticia. Röntgen, bastante listo, le dijo a su esposa: pon tu manita aquí, no te va a pasar nada, y le tomó una radiografía, ¿no? Él no sabía lo que era en realidad, pero es la primera radiografía de la que se tiene conocimiento. Un gran avance fue el descubrimiento de los electrones, que es la radioterapia superficial y que actualmente la seguimos utilizando para la curación de tumores de piel. Aquí podemos ver un paciente, les puse una imagen rápidamente, en donde si este paciente hubiera sido quirúrgico, bueno, pues prácticamente es dejarlo con un problema facial importante, es llevado a radioterapia y prácticamente se erradica la lesión. Al principio, cuando empezó la radioterapia a utilizarse como un mecanismo de tratamiento, la utilizaban incluso para tratar enfermedades benignas como el lupus. Este es un paciente que fue manejado con radioterapia y 2 años después, pues prácticamente no tenía lesión. Esto no es lo actual, para nada, ¿no? Pero cómo empezó el tratamiento, los primeros equipos que se utilizaban, y esta es una lista en donde, bueno, hasta el acné era manejado con radioterapia, e incluso epilepsia y migraña. Ahora la estamos utilizando, pero de manera diferente. Este es un paciente con un equipo para tratar el carcinoma de tiroides, tenía fuentes radioactivas como el radio ahí en el cuello. Al principio, esta es una imagen de los primeros, de los padres, de los antecesores de los grandes aceleradores lineales que ahora tenemos. En un inicio, para calcular la dosis y el tiempo de tratamiento, pues no había cálculos ni mucho menos. Se basaba únicamente en la dosis eritema. ¿Qué quiere decir esto? Que conforme el paciente decía, ay, ya me quema, se quitaba la fuente. Entonces, un paciente podía recibir hasta 50 o 90 sesiones de tratamiento hasta erradicar el tratamiento. Este es un equipo es un generador de electrones, el von de Graaff, que está en Boston, y fue el padre de lo que actualmente conocemos como aceleradores lineales. Este es uno de los primeros aceleradores lineales. Como sabemos, después de cada guerra mundial, pues surgen los grandes avances y los aceleradores lineales llegaron para quedarse y a desarrollarse. Y después de la Segunda Guerra Mundial empezaron los primeros equipos que se caracterizan principalmente. Este es un equipo fijo de tratamiento. Los primeros aceleradores prácticamente eran el paciente en una camilla fija, el equipo fijo, y era tratar de ir buscando formas de tratamiento de manera sin lastimar demasiado al paciente. Pero ¿cuál era la principal característica de estos primeros equipos? Que lesionaban la piel de manera muy importante y era algo muy limitante. Como les menciono rápidamente, al principio utilizábamos la dosis eritema, posteriormente se calculaba un punto, y gracias al inicio de la computadora, que no se volvió parte del arsenal terapéutico, sino hasta 1970, es que pudimos ser mucho más específicos. Los equipos con los que contamos actualmente son terapia superficial,
Unidades de cobalto que afortunadamente cada vez son menos en el país. El gobierno se ha dado a la tarea de estandarizar y actualizar a lo largo de la República. Podemos decir que actualmente en México hay Rolls Royce de tratamientos, nada más hay que saber el uso de cada uno para qué se utiliza cada uno de los equipos. Este es un colimador, así le llamamos, el área por donde sale la radiación, en donde ya no es un cuadro solamente, sino tiene la característica de que las hojas de plomo van a tomar la forma de lo que nosotros queremos radiar. Entonces, la protección al tejido sano, que es fundamental, se puede llevar a cabo de manera más sencilla. Esta es una secuencia de tratamiento. Hasta hace unos 15 años, nuestra secuencia de tratamiento era prácticamente la simulación. Después de la evaluación clínica, realizábamos la simulación e inicio del tratamiento. Este proceso nos llevaba aproximadamente 2 horas y lo podíamos hacer en el consultorio. Ahora, este proceso nos puede llevar hasta 1 semana, desde la evaluación clínica en Tumor Board, con el grupo oncológico, la delimitación de la zona que vamos a radiar a través del PET, de las resonancias, la determinación de la dosis, la planeación como tal. Hace 15 años nos llevaba 5 minutos, ahora una planeación de tratamiento nos puede llevar hasta 4 o 5 horas e incluso hasta 24 horas, como cuando estamos hablando de radiocirugía, y posteriormente la administración del tratamiento. El simulador es parte fundamental de la secuencia del tratamiento, es un equipo al cual pasa el paciente y que ha tenido grandes cambios a lo largo del tiempo. Esta es una simulación que hacíamos y que seguimos haciendo todavía en algunos hospitales públicos. Es una simulación clínica, es una paciente con un cáncer cervicouterino. Si se dan cuenta, literal está marcado con un marcador. Esto era una simulación clínica. Con la llegada de la 2D o de los equipos radiográficos, se pudo lograr. Este es un simulador 2D, se pudo lograr placas radiográficas a través de la cual podríamos ya proteger algunas áreas, como por ejemplo en este paciente con un linfoma de Hodgkin, en donde se tomaba una radiografía al paciente y se colocaban placas de plomo para poder proteger el área del pulmón. Esto todavía, desgraciadamente, sigue siendo una realidad en algunos hospitales públicos. Esto nos llevaba 5 minutos el poder hacerlo. Esta es una paciente de cérvix, como les mencioné, prácticamente eran cuadrados y únicamente protegíamos las esquinas de los campos de tratamiento. Después dibujábamos a una manera con pluma, lápiz, prácticamente el centro, calculábamos de acuerdo a centímetros. Nuestros antiguos profesores de radiooncología eran expertos clínicos anatómicos, ya que ellos clínicamente podían determinar a cuántos centímetros, por ejemplo, para localizar la hipófisis, cuántos centímetros, 2 centímetros por delante del trago y 1 centímetro arriba está la hipófisis, pero si te vas para atrás está el hipotálamo, eran excelentes clínicos. Esto evidentemente ya no lo hacemos. Después tenemos el advenimiento de la simulación 3D, que es la radioterapia que nos permite ir hacia la conformalidad, como mencionaba el doctor Mahfouz, poder ver en 3 dimensiones. Logrando tener una mayor exactitud del área que tenemos. Este es un paciente de próstata en donde nuestro objetivo de tratamiento es la próstata. Ahora sabemos dónde está el recto, todo lo que tenemos que proteger, las cabezas femorales, y logramos tener una mejor distribución de dosis con una menor toxicidad. También parte de este desarrollo es la verificación del día del tratamiento. Hasta ahora vamos en la simulación. Una vez que el paciente ha pasado el equipo, tenemos que verificar que estamos radiando donde queremos radiar. Actualmente, hasta hace unos años, esto solo se hacía el primer día del tratamiento y el último, a veces. Ahora no, ahora esto lo hacemos con algo que se llama ConvinCT, que es una especie de tomografía diaria que se hace al paciente y lo hacemos de manera diaria. Entonces tenemos que estar verificando que estos volúmenes que vimos anteriormente, que el recto siempre venga vacío, que el paciente siempre esté en la misma posición para poder administrar el tratamiento. Afortunadamente también, no solo en cirugía robótica, también en radioterapia, ahora nos preguntan los pacientes, oye, ¿y si me estás radiando? Porque no siento nada. Y eso es lo que queremos, que al conjuntar cirugías menos agresivas, llegue el paciente con tejidos sanos, con tejidos menos inflamados, y entonces el tratamiento de radioterapia se vuelva algo mucho menos agresivos, con campos de tratamiento mucho más pequeños.
Me voy un poco más rápido. También contamos ahora con dispositivos de inmovilización. Hasta hace unos años, la manera de inmovilizar, por ejemplo, un paciente con tumores del sistema nervioso central era literal con una cinta de masking tape. Era como fijábamos la cabeza de los pacientes. Ahora contamos con máscaras, con diferentes colchones. Esta es una rampa prona. Pacientes con tumores de glándula mamaria muy grandes, pacientes péndulas, las acostamos boca abajo y entonces permitimos que cuelgue la glándula, que sea una glándula péndula, de tal forma la alejamos del pulmón, la alejamos del corazón y la paciente recibe un tratamiento de mucho mayor calidad. Ahora tenemos guías muy específicas, porque no solo es delimitar el volumen, tenemos de tratamiento, tenemos que delimitar la zona radial, la zona microscópica de enfermedad y tomar en cuenta los movimientos que la respiración per se le va a llevar a desplazar ese tumor a cada paciente, ¿no? Algunas otras modalidades de tratamiento que han surgido es intensidad modulada. La intensidad modulada en especial se caracteriza en que, a diferencia de la radioterapia conformal, que era algo homogéneo en todas las dimensiones, la intensidad modulada lo que hace es, como su nombre lo dice, modular la intensidad de cada campo que se va a administrar. Entonces, la profundidad y la dosis que se administra en cada campo va a variar de acuerdo a lo que nosotros queramos administrar. Esto es una planeación. Es que no veo muy bien, perdón. Es una planeación con intensidad modulada en donde estamos concentrando la dosis, eliminando la dosis que se distribuye alrededor. Lo ideal sería que los órganos de riesgo recibieran 0 de radiación, pero esto no es una realidad. Por lo cual medimos en algo que se llama histograma qué tanta dosis recibe la vejiga y qué tanta dosis puede recibir el recto. Hay guías muy estrictas de manera internacional, las cuales no nos permiten pasar de ciertas dosis. Entonces, ahora sabemos, un paciente de carcinoma de próstata que anteriormente el daño rectal era prácticamente el 100%, ahora la probabilidad de que eso ocurra es menos del 10%. La IGRT es prácticamente la intensidad modulada siguiendo con imágenes el tratamiento del paciente. Para esto utilizamos el PET, que ya les comentó el doctor Murrieta hace un rato. El PET para nosotros es un arma fundamental del tratamiento. A veces nuestros amigos médicos nos dicen, bueno, ¿por qué necesitas un PET para poder planear? Por esto. Si yo no tengo un PET, muy específicamente en el carcinoma de pulmón, nos enfrentamos a volúmenes grandes, muy grandes de tratamiento. Con el PET podemos irnos a zonas completamente localizadas, tanto por resonancia como por PET, y de esta manera definir volúmenes mucho más pequeños de tratamiento. Bueno, entonces, de manera rápida les menciono que la inmovilización, los avances tecnológicos en cuanto a inmovilización y simulación y fusión nos llevan a una mejor reproducibilidad del campo de tratamiento. La fusión con estos estudios, la delineación de volúmenes y la planeación nos lleva a una localización de campo muy adecuada y al final determinar la dosis que puede o no recibir un tejido sano, que es el objetivo, la certeza de la localización del blanco de tratamiento. Este es rápidamente un paciente con un glioma que anteriormente hubiéramos tenido que radiar prácticamente todo el cráneo, no podíamos delimitar o únicamente manejar algún campo específico como 2 laterales irradiando una gran cantidad de tejido del cerebro. Ahora podemos definir exactamente a través de estas imágenes de resonancia y de PET funcionales con marcadores específicos la zona que tenemos que radiar, dando márgenes mucho más pequeños y ya no tenemos que someter al paciente a zonas a tratamientos de radiación severos. Otra nueva técnica que se ha sumado al armamento que tenemos en radioterapia es el control de la respiración. Muchos de estos tumores tienen una movilidad tan importante de hasta 5 a 8 milímetros e incluso 1 centímetro en pacientes con problemas pulmonares. Entonces utilizamos el Red Hold. ¿Y qué nos permite? Poder hacer el rastreo in vivo de la movilidad del órgano, por ejemplo en pulmón, y del tumor.
Entonces, por ejemplo, aquí les puse este paciente en donde si no fuera por esta secuencia que nosotros podemos lograr, hubiéramos tenido que dar prácticamente irradiación a todo el pulmón derecho. Sin embargo, en los diferentes ciclos de la respiración podemos observar cómo se mueve en inspiración, cómo se mueve en expiración y de acuerdo a esto dar el margen adecuado que el paciente necesita. Esta simulación, que en otros tiempos nos hubiera llevado 5 minutos, nos puede llevar hasta 2 horas e incluso tener que repetirlo cuando el paciente tiene algún problema de ventilación, que casi siempre ocurre en los pacientes con carcinoma de pulmón. Les voy a hablar rápidamente de 2 escenarios que son lo más frecuente que vamos a ver, que es las metástasis cerebrales y, déjenme, me adelanto bueno, les voy a hablar rápidamente de la braquiterapia, que es también una técnica novedosa de tratamiento, que no es tan novedosa, se ha utilizado a través de los tiempos para dar una dosis mayor al sitio donde estaba el tumor. Por ejemplo, en el cáncer cervicouterino, en donde prácticamente los pacientes en etapas localmente avanzadas son curadas con quimio y radioterapia concurrente. La braquiterapia se utiliza en muchos subsitios, no solo ginecológico, en piel tiene prácticamente el principal uso, en tumores de cabeza y cuello, pero debido a la agresividad que presenta en algunos casos se ha dejado de utilizar. Por ejemplo, este es un paciente con un carcinoma de próstata, el cual es sometido a semillas radioactivas, se coloca el templete, se colocan las agujas, el paciente dura 2 días internados y prácticamente se va a su casa. No amerita las 40 sesiones de tratamiento de radioterapia o no amerita la cirugía. Aunque los costos podrían ser un poco similares, definitivamente el estar 2 días en hospital pues no se compara, ¿no? Teniendo prácticamente la misma control de la enfermedad. Evidentemente va a depender de la etapa de la enfermedad. En Europa es muy utilizado los catéteres para braquiterapia mamario. Nosotros contamos en México con el Intravin, el cual FUCAM fue pionero en México y lleva una cantidad de casos reportados, 800 casos aproximadamente, ¿no, Toño? ¿Un poco menos? Perdón, 250 casos, pero vaya, son pioneros. En el hospital a veces tienen el equipo y lo están haciendo los cirujanos, en donde lo que hacen es quitar el tumor en etapas muy tempranas, colocar la radiación en ese momento, evitando tiempos largos de tratamiento de 5 a 6 semanas. A las aseguradoras y al paciente esto le beneficia de una manera muy importante, ¿no? Un poco de la distribución de la radiación a la hora de administrar en el lecho quirúrgico, más casos de braquiterapia. Creo que ya estoy sobre el tiempo. Y bueno, algunos otros cambios en cuanto a la radioterapia es la reducción en los campos de tratamiento, reducción de la dosis en algunos casos y el escalamiento de dosis. Este ejemplo que tenemos aquí es un paciente con un linfoma. Hasta hace unos 10 años, estas son todas las zonas que hubiéramos tenido que radiar, debido a que no contábamos con los medicamentos actuales y los estudios de imagen con los que ahora contamos. Actualmente solo tenemos que radiar el campo localizado y las dosis. Este paciente hubiera tenido que recibir hace 15 años 25 sesiones, ahora recibe un promedio de entre 15 y 18 sesiones, lo cual impacta sobre todo en el tejido sano que tiene que estar alrededor del margen de tratamiento. Bueno, ¿qué queremos con todos estos avances? Pues bueno, el incremento en la sobrevida global, disminución del riesgo de recurrencia locorregional, pero lo más importante, nuestra limitante es la toxicidad tardía, porque en radioterapia no solo vamos a ver la toxicidad en el momento de tratamiento, sino lo que ocurre hasta años después. Entonces, les pongo aquí un ejemplo que es una de nuestras patologías más frecuentes, el carcinoma mamario. Esta era una simulación 2D, lo hacíamos en el consultorio, señora, suba su brazo, le voy a tomar unas medidas, a veces una radiografía cuando teníamos tiempo de poder hacerlo en 2 dimensiones y se van a dar cuenta la cantidad de pulmón que va a estar en contacto con el campo de tratamiento. ¿Sí? Este es un campo axilosupraclavicular en donde con bloques bloqueábamos algunas zonas, la cabeza humeral, la médula, pero la cantidad de pulmón que estaba dentro del campo llevaba a que la paciente tuviera algún grado de neumonitis hasta en el 50-60% de los casos. Con la evolución hacia 3D, ¿qué logramos? Una mejor definición del volumen, una mejor distribución de la dosis, una protección mayor y absoluta de los órganos de riesgo y una distribución de la dosis mucho más homogénea. Este es un campo tangencial en 3D en donde ya podíamos visualizar exactamente la dosis de pulmón que se va
que se va a someter al tratamiento. Obviamente también para esto hay reglas, no podemos pasar de 1.5 centímetros de cantidad de pulmón que se mete dentro del campo de tratamiento para disminuir el riesgo de toxicidad. Pero ahora, con la llegada de la intensidad modulada, bueno, pues ahora ya podemos incluso excluir el pulmón o dar específicamente lo que cada paciente necesita. Es decir, se vuelve un tratamiento completamente personalizado, en donde no a todas las pacientes les damos 1.5 centímetros. De acuerdo a la simulación y al breath holding, vamos a saber qué tanto nosotros tenemos que meternos dentro del pulmón, que ahora son milímetros, 5 a 8 milímetros. Entonces, se vuelve una planeación en la cual tenemos que delimitar muchos volúmenes de tratamiento. La glándula mamaria, la zona radial o la pared del tórax, la glándula contralateral, el esófago, la tráquea, el corazón. Y no solo es pintar o delimitar, hay guías internacionales que nos marcan los volúmenes específicos que debemos delinear en cada paciente para poder lograr, rápidamente les paso, la cantidad de volúmenes que se delinea tan solo en una paciente con un cáncer mamario, de acuerdo a las guías del RTOG, del ESTRO, las canadienses. Como ven, son una cantidad de volúmenes que se delimitan. Déjenme apuro porque ya me están, creo que ya casi terminamos. Guías para poder administrar la dosis de acuerdo a la zona que estemos radiando, con la finalidad de disminuir la toxicidad a estas pacientes. Cuando radiamos mama izquierda, no solo nos preocupa el pulmón, sino también el corazón. Anteriormente los tratamientos eran limitados por la gran toxicidad que se presentaba en estas pacientes asociadas sobre todo con la quimioterapia, ¿no? Déjenme paso todo esto. Todos estos son los volúmenes que tenemos que definir tan solo en un tratamiento de radioterapia. Y al final, ¿qué queremos? O al final, ¿cómo le demostramos a los pacientes o a los médicos que estamos administrando la dosis correcta? Con este histograma, el histograma en el cual podemos saber exactamente qué dosis recibe el corazón, qué dosis recibe el pulmón, qué dosis recibe la médula ósea. ¿Qué quisiéramos? Que todas estas líneas estuvieran pegadas al cero, lo cual no es algo real, pero están en una dosis aceptada y que la probabilidad de toxicidad será muy, muy bajita, ¿no? Bueno. Quiero llegar a la parte de, esto es lo que ya queremos evitar, ¿no? Curamos a los pacientes de cáncer de mama, pero las matamos por toxicidad. Esto es lo que no queremos ver y esta es una toxicidad a los 6 meses de tratamiento en una radioterapia conformal, ni siquiera 2 de la neumonitis. Algunas otras técnicas como es la arcoterapia, el BIMAT, que nos permite sobre todo dar el tratamiento, en lugar de ser una media hora de tratamiento, dar tratamientos en periodos muy cortos, 10 minutos de tratamiento, con lo cual la probabilidad de que el paciente se mueva durante el tratamiento pues es menor. Resulta ser mucho más cómodo para el paciente. Me parece que hubiéramos necesitado un módulo solo para radioterapia porque los avances son muy importantes. Ya no me voy a adentrar mucho en esto, es la inmunoterapia, de los cuales ya nos han mencionado. La inmunoterapia actualmente viene a cambiar muchas conductas que anteriormente estaban prohibidos. Pacientes de cáncer de pulmón, etapa 4, en donde el paciente tenía enfermedad a distancia, no era candidato de ninguna manera a radioterapia, a menos que fuera con finalidad paliativa. Ahora estamos viendo algo que se llama efecto abscopal. ¿Qué quiere decir esto? La radioterapia despierta la inmunidad del paciente, en conjunto con la terapia inmunológica, provoca que nosotros radiando el tumor primario, las metástasis a distancia respondan de manera mejor al tratamiento de radioterapia, al tratamiento de quimioterapia, perdón. Y bueno, la radiocirugía que ha venido a evolucionar en nuestro país, apenas llevamos 15 años con radiocirugía, sin embargo es un tratamiento que ha implementado desde hace 30 años. La radiocirugía la podemos utilizar actualmente en diferentes escenarios. Metástasis cerebrales lo puse como ejemplo porque es el segundo, es el tumor intracraneal más frecuente y el segundo en cuanto a la necesidad de tratamiento de radioterapia.
en algún momento de la enfermedad, el 40% de los pacientes, del 10 al 40, van a desarrollar metástasis cerebrales. Anteriormente, estos pacientes, pues prácticamente los considerábamos fuera de tratamiento, ya que su sobrevida era máximo de 2 a 4 meses. Esta es una gráfica que les quiero mostrar rápidamente en lo que era la expectativa de cáncer en el año 2000. Actualmente la expectativa para el año 2020 vemos, la incidencia se está incrementando, pero debido a los mejores tratamientos, la sobrevida también se está incrementando. Entonces, ¿qué vamos a ver? Vamos a ver una mayor cantidad de pacientes con metástasis cerebrales. El manejo de la metástasis es multidisciplinario, definitivamente, y tenemos que evaluar muy bien los casos que van a ser llevados a radiocirugía como una opción de tratamiento, pero no implica que no pueda utilizarse cirugía o inclusive radioterapia cráneo total. ¿Qué se ha logrado estas son algunas características de los pacientes? ¿Qué se ha logrado a nivel mundial en los pacientes? Esta es una curva en donde vemos que prácticamente la radioterapia cráneo total está limitándose cada vez más. ¿Por qué? Porque al radiar todo el cerebro deteriorábamos al paciente cognitivamente hablando. Entonces, la calidad del paciente se veía completamente deteriorada. Como decía la diapositiva, curaban el cáncer de pulmón, curaban el cáncer de mama, pero las metástasis al irradiarse y curarse dejaban secuelas terribles en los pacientes. Ahora cada vez más el uso de la radiocirugía va ganando terreno, y esto no es algo nuevo, está perfectamente descrito en estudios fase 3 que determinan cuáles son los pacientes candidatos a radiocirugía. Y también tenemos nuevas técnicas en cuanto a los campos cuando tenemos que irradiar, dar tratamiento al cráneo completo. Ahora podemos proteger los hipocampos. Los hipocampos son las estructuras que se encargan de la memoria. Ahora también en aquellos pacientes que son candidatos a cráneo completo por la cantidad de metástasis, podemos proteger hipocampos disminuyendo las alteraciones cognitivas y preservando la calidad de vida. Algunos estudios que sustentan la preservación de hipocampo y que lo más importante es que lo estamos haciendo en México. Existen guías internacionales para definir cuáles son los pacientes y todos estamos apegados a estas guías. Un punto final es que no se nos olvida la seguridad del paciente. Todos los avances que han escuchado a lo largo de la mañana nos han llevado a tener una cultura de la seguridad del paciente. Tenemos diversos mecanismos, entre ellos los tumor board, que es algo que difícilmente se lograba anteriormente, es decir, discutir los casos con nuestros colegas, presentar los casos a los pares, a los diferentes radiooncólogos, para evitar cualquier tipo de error que conlleve la seguridad del paciente. En Estados Unidos y en Europa ya hay diferentes programas, incluso en donde si llegamos a detectar un error o tener alguna falla importante, se tiene que subir a un sistema especial a nivel mundial para tener conocimientos. Como sabemos, en Nueva York, en el New York Times, hace aproximadamente 5 años, a un paciente de radiocirugía le administraron 3 veces la dosis por un problema a la hora de calibración del equipo. Lo que se hace ahora es un poco como los aviones, ¿no? Como los checklists de los pilotos. Antes de pasar cualquier paciente a tratamiento, tiene que tener un checklist en donde sabemos que todos los pasos que debemos seguir, porque es un tratamiento en donde están involucrados toda una gama de personal. Está el físico, el técnico, la enfermera y evidentemente el médico radiooncólogo. Aquí les pongo todo el checklist y todo lo que se debe llenar por cada uno de los miembros, e inclusive hasta el residente está incluido en el plan de tratamiento. Para concluir, como vemos, hay una rápida evolución de la tecnología, lo cual nos permite tener un incremento en la seguridad y la precisión del tratamiento, disminuyendo la exposición de los tejidos sanos, principalmente con menores tasas de toxicidad y un escalamiento, llevando a un escalamiento de dosis en algunos tumores que nunca lo hubiéramos soñado. El carcinoma de próstata sabíamos que con dosis de 60 Grays no lo curábamos, lo controlábamos. Ahora podemos llegar a 80 Grays con una toxicidad mínima. Me parece que es la última. Muchísimas gracias.